Hola. Me llamo Elena Vargas. Hace 3 años. Le dijeron a todo el mundo que había muerto. Mi hija me lloró mientras yo todavía respiraba. Pero cuando aparecí sin avisar, la encontré a ella. Mi Lucía de 8 años. Acurrucada sobre un trozo de cartón en un garaje cerrado con llave. Susurrando entre lágrimas, me duele la pierna. ¿Y su otra madre? Marina. Me miró directamente a los ojos con una sonrisa burlona. Como si yo fuera la villana por interrumpir su actuación. ¿Por qué nadie preguntó dónde había estado yo? ¿Por qué a nadie le importó dónde estaba ella? ¿Qué más enterraron junto con la versión de mí que decidieron borrar? Habían pasado 3 años. Pero yo todavía recordaba cada grieta en la acera de la calle de los Castaños en Pozuelo de Alarcón. Las vallas blancas seguían perfectas. Como si nada hubiera cambiado. Aunque todo había cambiado. Cuando crucé el límite municipal hacia Pozuelo aquella noche, no avisé a nadie. Ni llamadas. Ni mensajes. Solo yo. Mi coche y el nudo en el pecho que había aprendido a ignorar demasiado bien. Dicen que el tiempo lo cura todo. Yo creo que el tiempo solo te enseña a reorganizar el dolor hasta que deja de gritar. Pero sanar eso requiere otra cosa. No tenía intención de pasar por la casa. Dios sabe que borré esa dirección de todos los mapas y de mi memoria. Pero mis manos giraron el volante por instinto. O quizá fue el duelo el que conducía. En cuanto vi el cartel de la calle, algo se me apretó en la garganta. Como si me hubiera tragado 10 años enteros. Allí estaba. La casa donde el dormitorio de Lucía tenía estrellas fluorescentes en el techo. Donde sus risas resonaban por el pasillo mientras yo le leía el mismo cuento una y otra vez solo para que se quedara despierta un rato más. El camino de entrada estaba vacío. No debería haberme parado. Debería haber seguido conduciendo. Pero había una luz. Un resplandor constante que salía por debajo de la puerta del garaje. Esa casa nunca dejaba la luz del garaje encendida. Nunca. Eran las 10:03 de la noche. Aparqué al otro lado de la calle. Apagué el motor. Las manos clavadas en el volante como si fueran el último hilo que me mantenía entera. Estuve allí quizás 5 minutos o quizás 20. Mi mente me decía que siguiera. Ya no era mi casa. No tenía derecho. Ni pruebas. Pero mi cuerpo ya sabía que algo iba mal. Bajé despacio. Cada crujido de la gravilla bajo mis botas sonaba demasiado fuerte en el aire frío. Al cruzar la calle, busqué cualquier movimiento. La casa estaba en silencio. Demasiado silencio. Cuando llegué al borde del camino, me quedé paralizada. Entonces lo oí. Débil. Frágil. Un sollozo. Apenas cortando el silencio. Luego, me duele la pierna. Era su voz. No pensé. No llamé. Agarré el tirador del garaje y lo levanté de golpe. El metal gruñó más fuerte de lo que debía y la luz fluorescente fría parpadeó una vez antes de quedarse fija. Lucía. Mi hija estaba encorvada sobre una caja de cartón aplastada. El pelo más largo ahora. Se sujetaba la pierna con las 2 manos. Temblando. La cara pálida de confusión y miedo. Cuando sus ojos se encontraron con los míos, no se abrieron de alegría. Me miraron dudosos. Como si temiera creer que yo era real. Luce, mi voz se quebró. Parpadeó. Los labios temblando. Pensé que habías muerto. Me arrodillé a su lado. Con cuidado de no asustarla. No. ¿Karina? No. Estoy aquí. Se encogió cuando intenté tocarle el brazo. Retiré la mano al instante. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué estás aquí fuera? ¿Quién te ha hecho esto? Antes de que pudiera responder,
Una voz se deslizó desde la puerta trasera que daba a la cocina. Una figura se apoyaba en el marco, silueteada contra la luz amarilla, sosteniendo una copa de vino como si fuera un martes cualquiera. «Está siendo dramática otra vez», dijo Marina, levantando la copa. «Ya sabes cómo es. Necesita atención». No había cambiado. Marina seguía pareciendo la misma mujer que salió de la mediación como si fuera una sesión de fotos. Impecable. Serena. Sin corazón. Solo que ahora jugaba a ser madre con mi hija como si yo nunca hubiera existido. Me levanté despacio, protegiendo a Lucía detrás de mí. No está actuando. Marina sonrió con esa inclinación de boca que siempre usaba cuando quería hacerte sentir loca. Tuvo una rabieta. Dijo algo feo. Así que la mandé a refrescarse aquí fuera. Eso es todo. Estás exagerando. Quise gritar. En cambio, respiré despacio. ¿Dónde está la grabación de seguridad? Se rió, dándome la espalda. ¡Ay! Por favor. Ese viejo sistema lleva semanas estropeado. Metí la mano en el bolsillo del abrigo y saqué el móvil. El mismo que no había tenido valor de resetear después del divorcio. El mismo que seguía conectado a la app de la cámara del garaje. Abrí la aplicación. Inicié sesión. Esperé. Allí estaba. Apagado manualmente hacía 21 días. Eso no está estropeado, murmuré, sin apartar los ojos de la pantalla. Eso es intencionado. Marina no se dio la vuelta. No hacía falta. Dentro del garaje. Lucía se aferraba a la tela de mi chaqueta como si se agarrara a un sueño. Me senté otra vez a su lado. ¿Estoy exagerando? Me susurré a mí misma. ¿Estoy realmente preparada para pasar por todo esto otra vez? Las facturas de abogados. Los juzgados. El gaslighting. Las noches en las que tenía que recordarme que seguía siendo su madre. Aunque el mundo intentara decir lo contrario. Lucía se apoyó en mí y susurró. Te echaba de menos todas las noches. Y eso fue todo. Ese fue mi permiso. Mi luz verde. Me levanté. Miré a Marina directamente a los ojos. Quiero que la revisen esta misma noche o llamo yo. Marina dio un sorbo largo. Se encogió de hombros. Te arrepentirás. Me giré hacia mi hija, que ya se había levantado. Tambaleante. Sujetándose aún la pierna. Le pasé el brazo por los hombros. No vas a pasar ni una noche más en esta casa. Lucía me agarró la mano como si fuera lo primero seguro que tocaba en años. No hablé mientras la guiaba al coche. La puerta se cerró con una finalidad que parecía cerrar la tapa de un pasado que no había enterrado bien. Mientras la puerta del garaje bajaba detrás de nosotras, vi a Marina de pie en la ventana de la cocina. Copa en alto. Una sonrisa apretada contra el borde. Esa mujer había convertido la maternidad en una obra de teatro. Pero esta vez se había olvidado de que el público había cambiado. Lucía no lloró. No preguntó nada. Solo miraba al frente como si parpadear demasiado pudiera hacerme desaparecer. La miré de reojo mientras salía a la carretera. Su mano seguía apretada en mi manga. No pregunté nada enseguida. Necesitaba silencio. No interrogatorio. Pero en ese momento me di cuenta de algo. Esta no era una niña que hubiera sido abandonada. Esta era una niña entrenada para hacerse invisible. Aparqué delante de la única persona en la que confiaba para que me dijera la verdad. Carmen Aro. Vivía al otro lado de la calle y me conocía desde que Lucía aún llevaba pañales. Le dije a Lucía que tardaría un minuto y dejé el motor encendido. Carmen abrió la puerta con un suave jadeo. Sus ojos buscaron detrás de mí. Elena, susurró. Dios mío.
Pensábamos. ¿Pensabais qué? Pregunté. Aunque ya sabía la respuesta. Bajó la voz como si no quisiera que las paredes oyeran. Pensábamos que habías fallecido. Que no saliste del accidente de coche. Me quedé helada en su umbral. Me lloraron, murmuré después. Ya de vuelta en el coche. Mientras yo seguía respirando. Eso no fue solo traición. Fue borrarme del mapa. Hay algo especialmente violento en que te borren sin siquiera un elogio fúnebre. Que tu hija llore una muerte que nadie se molestó en verificar. Eso no fue una mentira. Fue robarme el alma. En el hostal que reservé con nombre falso. Lucía se sentó callada en el borde de la cama. Cuando encendí la luz del baño para lavarme la cara. Oí su respiración entrecortada detrás de mí. No se había movido. Pero su postura había cambiado. Tensa. Encogida. ¿Qué pasa? Pregunté con suavidad. Dudó. La luz amarilla significa callar. Me golpeó como un puñetazo en las costillas. Ese color que en la mayoría de las casas significa calor. Cocina y consuelo. Ahora era su señal mental para silenciarse. Comportamiento condicionado. Emoción controlada. Saqué el móvil y apunté, disparador de supresión con luz amarilla. No lo iba a olvidar. No otra vez. Lucía se metió bajo la manta del hostal. Su pequeño cuerpo hecho un ovillo. Abrazando un oso de peluche que yo no conocía. Me incliné para arroparla. Alisando las esquinas de la manta. Y noté la costura torcida en la pata del oso. Como hecha por manos pequeñas. Algo dentro de mí lo supo. Esperé hasta que se durmió. Entonces, con dedos cuidadosos, abrí la costura. Dentro, un trocito de papel. Los bordes suaves de tanto sudor y miedo. Las palabras emborronadas decían, no lo cuentes o te volverán a encerrar. Sostuve la nota como si fuera radiactiva. Los niños no mienten, me susurré. Sobreviven. Y de repente ya no tenía miedo del sistema judicial. Del dinero. De los juzgados. Ni siquiera de Marina. Se acabó ser educada. Se acabó que me borraran. Usé un teléfono desechable y marqué a Marina. Contestó al tercer tono. Voz como sirope. Vaya. Qué rápido. Lo sé todo, dije sin entonación. Se rió. Siempre ha sido dramática. Esconde notas en cajas de cereales también. Ya sabes cómo son los niños. El trauma ahora es puro teatro. ¿Verdad? No respondí. Dejé que el silencio hablara. Cuando colgué, mis manos estaban firmes. El corazón ya no me latía desbocado. O estaba delirando o era peligrosamente experta. Quizás las dos cosas. Antes del amanecer. Llevé a Lucía dormida al coche. Conduje directo a un centro de urgencias que no hacía preguntas y no registraba para el seguro. Lucía se despertó cuando entré en el aparcamiento. ¿A dónde vamos? Preguntó. Los ojos muy abiertos de miedo. A asegurarnos de que estás bien, dije. Y nadie nos va a parar. Dudó. Mamá dice que no puedo ir sin ella. Me paré y me agaché delante de ella. Ella ya no es quien te protege. Soy yo. El médico fue amable pero cuidadoso. Lucía se encogió cuando le tocó el brazo. Pero no se apartó. Tras examinarle la pierna y la muñeca. Me miró con cara seria. Estas lesiones no son recientes, dijo. La fractura de la pierna en fase de curación tiene al menos 2 semanas. Y la muñeca muestra signos de tensión repetida. Asentí. La mandíbula apretada. Siempre dicen que el peor lugar para sufrir abuso es en casa, murmuré después de salir.
Porque ¿quién te va a creer si no son los que te criaron? Era tarde cuando volvimos al hostal. Abrí la puerta. Metí a Lucía y empecé a cerrarla cuando algo me llamó la atención. Un coche aparcado al otro lado del aparcamiento. Faros apagados. Motor en marcha. No esperé. Tenemos que entrar. Dije. Cerrando con llave detrás de nosotras. Lucía no preguntó por qué. Y por primera vez en años. Yo tampoco. La puerta del hostal se cerró con un clic. Pero tenía la sensación de que el pasado no se había quedado fuera. Lucía caminó delante de mí hacia la habitación. Pasos pequeños y deliberados. No miró alrededor. No preguntó nada. Sabía que no debía hacer ruido. No porque temiera un castigo, sino porque el silencio se había convertido en su segunda lengua. La observé un momento antes de cerrar la puerta con llave. El mando a distancia seguía intacto en la mesita. La tele apagada. Solo se sentó en el borde de la cama y cruzó las manos en el regazo. No porque esperara permiso, sino porque nadie le había dado nunca una razón para moverse a menos que se lo dijeran. Las peores cárceles. Me susurré. No se construyen con barrotes. Se construyen con recuerdos. Aquella mañana la llevé a una revisión en una clínica pediátrica de un centro comercial. La recepcionista sonreía demasiado. El médico habló con cautela clínica. Tras examinar la pierna de Lucía, tocó suavemente la pantalla de la radiografía. Esto no es una lesión reciente, dijo. Las fracturas están parcialmente curadas. No bien. Pero empezaron hace 2 o 3 semanas. Quizá más. Me miró como sopesando las palabras frente a las consecuencias. Asentí. No hacían falta preguntas. No lloré en aquella consulta, lo escribiría más tarde en mi diario. Porque ella necesitaba fuerza. Pero algo dentro de mí se rompió en perfecto silencio. Paramos en una gasolinera cercana después de la cita. Dejé que Lucía eligiera un aperitivo. Escogió pretzels en silencio. Como si hasta eso fuera un riesgo. Mientras esperábamos en la cola. Miré la hora. Las 1:42. Justo el tiempo para llegar al antiguo colegio de Lucía antes de que sonara la última campana. No planeaba confrontar a nadie. Solo observar. Recopilar. El colegio parecía el mismo. Paredes de ladrillo limpio. Carteles alegres. Una bandera arcoíris ondeando sobre la entrada principal como si fuera un lugar que valoraba la seguridad y el cuidado. Fuera. Cerca del patio. Vi a una madre que vagamente recordaba. Carla Campos. Me reconoció primero. Tú eres la madre de Lucía. ¿Verdad? Preguntó. Lo soy. Sus ojos se movieron nerviosos. ¿Ha vuelto? Nunca se fue, dije con calma. La viste aquí hace poco. Estuvo fuera mucho tiempo, respondió rápido. La maestra dijo que tenía migrañas. La miré de verdad. Tenía moretones. Abrió la boca. Pero no contestó. Lo sabía. O al menos lo sospechaba. Eso bastaba. De vuelta en el coche. Llamé a una antigua conocida que trabajaba en orientación escolar y pregunté por un informe que quizás se había presentado para Lucía el semestre pasado. Dudó. Luego dijo. Se anotó. La orientadora lo marcó. Pero nunca fue más allá. La invisibilidad nunca es natural. Se organiza. Y ahora sabía por quién. Aquella noche. De vuelta en el hostal. Lucía tiró sin querer un vaso de zumo. Se derramó por la mesa de formica como si corriera a escapar. Se quedó congelada. Me levanté a limpiarlo sin decir nada. Cuando terminé de secar la última gota. La miré.
No había parpadeado. Está bien. Cariño, dije suavemente. Inclinó la cabeza apenas. ¿No estás enfadada? Esa pregunta se me quedó más tiempo del que debía. Ningún niño debería encogerse ante la bondad. Así sabes que el sistema falló. Lucía se acostó temprano aquella noche, abrazando el mismo oso de peluche con la pata cosida. Yo me quedé despierta comprobando las cerraduras del hostal una y otra vez. Mi móvil estaba enchufado junto a la lámpara, la pantalla proyectando suaves brillos en las paredes. Pasada la medianoche, la oí gritar. No fuerte. Solo lo suficiente para cortar el silencio. No me encierres. Corrí. La tomé en brazos. Se aferró a mi camisa como a un salvavidas. Es solo un sueño, murmuré. Ahora estás a salvo. Te lo prometo. Pero la verdad es que no era solo un sueño. Ese grito venía de un recuerdo que no había elegido revivir. Esto no era solo abuso. Era entrenarla para que amara a su carcelera. Después de que se durmiera otra vez, instalé una cámara temporal dentro de la puerta del hostal. La había comprado aquella tarde en una tienda de electrónica y le dije al dependiente que era para sentirme segura. No preguntó más. Lucía durmió pegada a mí aquella noche. Moví su almohada junto a la mía y puse su oso entre nosotras. Compartimos la manta como un secreto. Como protección. Antes del amanecer, me senté en el pequeño escritorio con el bloc de notas del hostal y mi móvil. Escribí un correo a los servicios sociales. Otro al Centro de Atención Legal para Mujeres Maltratadas. Subí las fotos de las radiografías. La nota del oso. Todo lo que podía demostrar. Fechado y etiquetado. Si voy a ganar, me dije. Ganaré con verdad y con fechas. A las 3:21 de la madrugada. Mi teléfono desechable vibró. Número desconocido. Dudé. Luego abrí el mensaje. No tienes ni idea de lo que acabas de empezar. Miré la pantalla un largo rato. Luego susurré en voz alta a nadie más que a mí misma. Tienes razón. No tienes ni idea de hasta dónde estoy dispuesta a llegar. Algunas batallas no esperan al amanecer. A las 4:30 estaba completamente despierta. Tumbada en el borde de la cama del hostal con los ojos clavados en el techo y el corazón repitiendo las mismas 5 palabras una y otra vez. No tienes ni idea de lo que acabas de empezar. El texto brillaba en el teléfono desechable. Sencillo y calculado. No era exactamente una amenaza. Pero algo más frío. Una promesa de lo que venía. Lucía se removió a mi lado bajo la manta, soltando un sonido suave que no llegaba a ser un sollozo. Me giré de lado y la observé dormir. Su pulgar presionaba suavemente la oreja del mismo oso cosido. La línea entre su pasado y su presente era tan fina que podía verla a través de ella. A las 6 me levanté e hice el desayuno con lo que había comprado en la tienda de conveniencia. Avena instantánea. Rodajas de plátano. 2 vasos de papel con leche. No habló mucho. Solo me miraba con un silencio que no pertenecía a una niña. Cuando metió la mano en su mochila para sacar un lápiz, un papel arrugado cayó. Lo recogí sin pensar, alisándolo con cuidado. Era una hoja del colegio. Título en negrita arriba, mi familia. Había figuras de palo dibujadas con cuidado en crayón, una mujer alta etiquetada mamá. Un hombre papá. Una niña pequeña con pelo largo castaño etiquetada yo. Mi nombre no estaba. Lo que más dolía, sin embargo, era que algo más había sido borrado. Trazos tenues de otra figura habían sido tachados con rotulador rojo. Apresurados y agresivos. Me agaché junto a ella. «Luce», pregunté. Suave pero firme. «¿Por qué cambiaste esto?» No levantó la vista.
No lo hice, susurró. Mamá dijo que lo había hecho mal. Dijo que tú ya no estabas en nuestra familia. Ahí estaba. Me había reescrito. Murmuré después. Sentada sola en el baño con un bolígrafo. Como si hubiera sido un error tipográfico en la vida de Lucía. Aquella tarde llamé a mi antigua abogada y le pedí que me enviara por correo todos los archivos del proceso de custodia. Los imprimí en una copistería local y los llevé de vuelta al hostal. Los extendí sobre la cama como fotos de una escena del crimen. Enterrado a mitad. Había un informe psicológico presentado durante la audiencia final. Firmado por una terapeuta licenciada con mi firma abajo. Solo que no era mía. El informe decía que yo sufría inestabilidad emocional crónica y trauma no resuelto que indicaba un juicio maternal deteriorado. El lenguaje estaba tan perfectamente adaptado. Era escalofriante. No solo me la quitaron. Dije en voz alta. Gaslightearon al juzgado para que lo hiciera. Miré la firma. Era temblorosa. Inclinada diferente a la mía. Había pasado 10 años en un negocio donde cada firma importaba. Esa no era mía. Cogí el teléfono y llamé a Marina desde el número desechable. Contestó casi al instante. No tardaste mucho. Tus mentiras tienen fecha de caducidad, dije. No se inmutó. No pudiste ser madre entonces y no lo eres ahora. Acéptalo. Colgué. Sin gritos. Sin portazos. Solo clic. Algunas mujeres beben vino para olvidar. Otras para afilar la lengua. Yo había terminado de explicarme. Aquella noche grabé 3 notas de voz. Cada una de 5 minutos. Cada una un trozo de la verdad. Mi versión. La que nadie pidió nunca en el juzgado. Lucía estaba sentada a unos metros. Viendo dibujos animados a bajo volumen. Mirándome de vez en cuando. Sabía que algo estaba cambiando pero no sabía qué preguntar. Todos los niños saben cuando se está formando una tormenta en la casa, le dije al grabador. Tuve que enseñarle que las tormentas se pueden sobrevivir. A la mañana siguiente fuimos a una librería. Primera vez juntas en público. Le hice ponerse una sudadera y gafas de sol. No porque nos escondiéramos. Sino porque no quería que nadie la confundiera con alguien que todavía pertenecía a Marina. ¿Nos estamos escondiendo?, preguntó en el aparcamiento. No, respondí. Nos estamos preparando. Dentro. Dejé que eligiera un diario. Escogió uno con un girasol en la portada. Esto es para que escribas lo que nunca te dejaron decir, le dije. Asintió. Lo apretó contra el pecho como si fuera de cristal. Aquella noche. Después de la cena y el baño. Me senté detrás de ella cepillándole el pelo mientras garabateaba en su nuevo diario. No me dijo qué escribía y yo no pregunté. A mitad de una trenza. Llamaron a la puerta. Me quedé helada. Nadie llama a las 9:47 sin motivo. Le dije a Lucía que se quedara sentada. Fui a la puerta y miré por la mirilla. Nadie. Con cuidado. Abrí. Un sobremanila estaba en el suelo. ¿Sin etiqueta? Sin remite. Lo recogí con dedos temblorosos y abrí la solapa. Dentro. Capturas impresas. Imágenes de seguridad. Mi propio garaje. Fechadas hacía 3 años. Alguien entrando por la puerta lateral. Sin linterna. Sin prisa. La marca de tiempo era de la noche que yo estaba en la UCI. Supuestamente inconsciente. Pero alguien había entrado en mi casa. Me senté en el borde de la cama del hostal con el sobreextendido delante como una bandeja quirúrgica. Cada imagen un bisturí en algo que había intentado coser años atrás. No era solo robo de identidad. Era allanamiento al único lugar que creía sagrado. Mi dolor.
Las imágenes en blanco y negro granuladas mostraban a Marina entrando por la puerta del garaje, abriéndola con la llave de repuesto que creía haber perdido en el accidente. El reloj de la esquina marcaba medianoche. 2 noches después de que me llevaran a cuidados intensivos con un pulmón colapsado y costillas fracturadas. En una toma sostenía algo en la mano. Parecía un corrector. En la siguiente, se enfrentaba a la cámara. Se bajó la blusa de un hombro y se arañó el brazo con las uñas. Recordaba esa imagen. La había llevado al juzgado. Enmarcada como prueba. Le dijo al juez que yo había ido a su casa furiosa. La había agarrado. Que había recaído. Dijo, Lucía lo vio. Recordaba estar sentada allí. Boca cerrada por consejo de mi abogada. Mientras ella mostraba al tribunal aquellos arañazos y se secaba la comisura del ojo como una mujer que simplemente se había quedado sin lágrimas. Hay actuar y luego hay reescribir el guión para convertirte en la víctima. Cogí el sobre y lo metí bajo el colchón de la cama. Mi móvil estaba casi sin batería. Así que me vestí rápido. Salí mientras Lucía dormía y caminé 3 calles hasta la biblioteca pública. La vieja fotocopiadora zumbó como un perro fiel cuando metí las fotos. Las escaneé todas, etiquetando cada una por fecha, marca de tiempo y lo que mostraba. Entrada al garaje. Preparación de lesiones. Vínculo con prueba en juzgado. No solo estaba recogiendo pruebas. Estaba construyendo una historia que el juzgado no podría ignorar esta vez. Un juzgado puede olvidarte. Una cronología no. De vuelta en el hostal grabé un vídeo de 10 minutos. Sin lágrimas. Solo claridad. Miré directamente a la lente. Esto es por qué desaparecí. Esto es lo que dijeron que hice. Y esto es lo que hicieron mientras yo no podía hablar. No lo publiqué. Todavía no. Pero lo guardé en 3 copias en la nube y se lo envié a mi abogada con el asunto, si no lo consigo. Luego escribí un correo en blanco a Marina. ¿Sin asunto? ¿Sin texto? Solo adjuntos, capturas de ella preparando las lesiones. Pulsé enviar y esperé. 9 minutos después sonó el teléfono del hostal. No tardaste mucho, dijo. Voz tranquila como una nana. ¿Quieres guerra? Bien. Veamos quién sangra primero. Me apoyé en la mesa y respondí. Ya sangré. Solo que tú no estabas mirando. La línea se cortó. No dormí aquella noche. La pasé sacando todos los documentos a los que podía acceder. Expedientes escolares antiguos de Lucía. Declaraciones médicas. Archivos del juzgado. Llamé a los servicios sociales y dejé una solicitud formal de comprobación de bienestar sobre su historial educativo e informes anteriores del orientador. Luego concerté una cita con la abogada de protección legal que había encontrado a través de la red de mujeres maltratadas. Echó un vistazo a las capturas y dijo: si la mitad de esto se comprueba, no solo presentaremos. Vamos a exponer. Más tarde aquella mañana, Lucía salió del baño en pijama, sujetando su cepillo de dientes. ¿Ya no nos quedamos aquí?, preguntó. Le sonreí, apartándole un mechón de la mejilla. Algunas peleas requieren más que refugio. ¿Cariño? Necesitan estrategia. Pasamos la tarde haciendo una pequeña bolsa de viaje. No quería que se sintiera apresurada o asustada. Así que lo presenté como una nueva aventura. Escogió sus 2 libros favoritos y el oso de peluche con la nota todavía dentro. Dejé esa parte intacta. Que ella decidiera cuándo hablar de ello. Aquella tarde me senté a su lado en la cama y le leí un cuento infantil que le encantaba sobre un zorro. Una luna y un bosque tranquilo. ¿A mitad?, preguntó. ¿Las historias mienten alguna vez? Dejé el libro. Solo cuando alguien tiene miedo de la verdad, dije. Asintió despacio.
Luego se levantó y me besó en la mejilla. Hice una promesa silenciosa. Un juramento entre madre e hija. Nunca más cuestionará quién la protegió. Me aseguraré de ello. Era casi medianoche cuando mi móvil vibró otra vez. Número bloqueado. Puse el mensaje en altavoz. ¿Crees que la estás ayudando? No lo haces. Era una voz de hombre. Lucía levantó la vista de la almohada. El cuerpo rígido. Se giró hacia mí y susurró. Esa es la voz que me decía que dejara de llorar. No respondí enseguida. No pude. Mi mano flotaba sobre el icono del buzón de voz. Dividida entre conservar la prueba y borrar el sonido de su voz de sus oídos para siempre. Algunas voces no pertenecen a la memoria de un niño. Sin embargo, se clavan allí como vidrio en la piel. Silenciosas. Afiladas e imposibles de olvidar. A la mañana siguiente. Lucía estaba sentada con las piernas cruzadas en la cama mientras yo terminaba de hacer las maletas del hostal. Cuando cerré la cremallera de la bolsa, metió la mano bajo la almohada y sacó otro peluche más pequeño que el oso. Pero con la misma costura extraña en la pata. Sus ojos no se encontraron con los míos cuando me lo ofreció. Creo que hay otra nota, dijo. El corazón me dio un vuelco. Con cuidado. Aflojé el hilo. Sin romper la tela. Dentro había una tira de papel. Bordes gastados. El lápiz emborronado por dedos demasiado pequeños para sostener el miedo con firmeza. No grites. No corras o perderás a mamá también. Me ardía la garganta. No solo de rabia sino de comprensión. Le habían enseñado a temer el silencio y luego la castigaban por hacer ruido. Condujimos hasta Valencia para una consulta programada con una especialista en trauma pediátrico. La clínica era luminosa y estéril. Un espacio que intentaba demasiado parecer seguro. Lucía se aferraba a mi brazo mientras nos registrábamos. El cuerpo tenso incluso mientras yo le susurraba tranquilizadoras. Dentro de la sala de exploración. El médico. El doctor Ruiz. Alto. Calmado. No fácil de alterar. Leyó los registros preliminares. Rodó el escáner de rayos X portátil y le pidió a Lucía que extendiera la muñeca. La pantalla parpadeó. Luego se llenó de imágenes, microfracturas. Múltiples. Superpuestas. Estas no vienen de un solo incidente, dijo suavemente. Esto parece tensión crónica. Giro de muñeca. Tirones. Quizá de ser arrastrada repetidamente. Lucía miró al suelo. Avergonzada. Como si las lesiones fueran culpa suya. El doctor Ruiz se volvió hacia mí. ¿Esto forma parte de un caso abierto de custodia? Negué con la cabeza. Todavía no. Dudó. Entonces alguien tiene que hablar por ella. Aquella tarde envié un mensaje a una amiga con la que no había hablado en 2 años. Daniela. Que todavía trabajaba como auxiliar en el antiguo colegio de Lucía. Aceptó verme en una cafetería cerca de la autovía. Sobre café tibio y patatas que no tocamos. Daniela bajó la voz. Una vez entregó un dibujo, dijo, de ella llorando detrás de una puerta. La orientadora lo marcó. Se suponía que teníamos que denunciarlo. Pero Marina vino esa misma semana. Dijo que era por tu ausencia. Dijo que Lucía solo estaba confundida. ¿Y eso fue suficiente para ti? Pregunté más cortante de lo que pretendía. No, dijo Daniela en voz baja. Pero nadie quería un titular. No después del escándalo del año pasado. Eligieron comodidad sobre curiosidad y mi hija pagó el precio. Aquella noche. De vuelta en nuestro nuevo apartamento temporal. Un pequeño estudio sobre una panadería. Abrí el portátil. El teléfono desechable conectado por hotspot. Empecé una publicación en un foro privado para supervivientes de violencia doméstica.
Subiendo todo, grabaciones de voz. Escaneos de las notas. Imágenes de rayos X. Capturas del garaje. No incluí nombres. Todavía no. Pero firmé, una madre a la que dijeron que estaba muerta. Una hija a la que dijeron que era dramática. Por la mañana se había extendido. Docenas de mensajes entraron. Algunos de apoyo. Algunos cínicos. Y uno que me llamó la atención. Te creo y sé lo que taparon. Estoy en la Comunidad de Madrid. Puedo ayudar. Siempre contaron con que yo fuera emocional. Se olvidaron de que también era estratégica. Al mediodía había terminado de compilar nuestro primer paquete legal. Incluía una cronología completa. Declaraciones juradas de médicos y contactos del colegio. Registros médicos. Banderas psicológicas rojas. Lo envié por correo a los servicios sociales y al Juzgado de Familia de Madrid. El asunto decía, pruebas que ignoraron a propósito. Mientras el sol se ponía. Lucía estaba sentada frente a mí. Coloreando en su diario del girasol. Levantó la vista entre trazos. ¿Por qué querían que estuviera callada todo el tiempo? Puse mi mano sobre la suya. Porque la verdad asusta a la gente que ha vivido demasiado tiempo en mentiras. Más tarde aquella noche. Cuando la panadería de abajo había cerrado y volvió el silencio. Mi móvil vibró. Número bloqueado otra vez. Mensaje de texto. ¿Si crees que unos cuantos moratones ganarán esto? No sabes lo que enterramos. No entré en pánico. Me levanté. Salí descalza al aparcamiento de grava detrás del edificio y allí. Bajo el lado del conductor del coche. Estaba el collar de Lucía. Aplastado. Cadena rota. Una diminuta lente brillaba bajo la cuenta de cristal rota. No era un regalo. Había estado vigilándola. Dejé de preguntar de qué eran capaces. Empecé a preguntar cuántas veces más lo habían hecho ya. Cuando la luz de la mañana se coló por las persianas. Ya estaba sentada a la mesa. Portátil abierto. Teléfono desechable al lado. El collar aplastado de Lucía descansando sobre una toalla de papel como si todavía pudiera susurrar algo si lo miraba lo suficiente. Eso no era miedo. Eso era un mensaje. Una firma. Respiré hondo y abrí el buzón de voz otra vez. Esta vez con propósito. Usé una herramienta de reconocimiento de audio en línea. Subí el mensaje y lo crucé con documentos públicos del juzgado y denuncias marcadas de los servicios sociales. Tardó menos de 10 minutos. Allí estaba él. Andrés Carrasco. El mismo ritmo. El mismo tono barítono disfrazado de encanto. El archivo era de un caso de 2017 en la provincia de Madrid. Otro niño. Otra madre. Misma voz. Mismo patrón. No se presentaron cargos. La madre se retractó. El informe decía, qué conveniente. Lo ha hecho antes, dije en voz alta. Y alguien le permitió seguir haciéndolo. Reenvié el clip y el informe a mi representante legal. Adjuntando el nuevo vídeo de la cámara del collar. En menos de una hora. Respondió, esto no es solo abuso doméstico. Esto es un patrón de negligencia judicial. Mientras Lucía se lavaba los dientes. Mi móvil vibró otra vez. Era Carmen. He encontrado algo que deberías ver, dijo. Es de hace 3 años. Alrededor de la época en que los servicios sociales hicieron aquella inspección. Una imagen apareció momentos después. Marina de pie en el jardín delantero con una niña. Sonriendo. De la mano. Excepto que la niña no era Lucía. Se me cayó el estómago. La marca de fecha. El mismo día que los servicios sociales fueron a la visita domiciliaria. Ensayaron esa mentira, susurré. Habían pedido prestada una niña.
La sustituyeron como un accesorio. Le dieron a los inspectores la narrativa que necesitaban. Envuelta en ropa limpia y una sonrisa forzada. Cuando la protección se convierte en actuación. La justicia se convierte en fantasma. No dudé. Envié la imagen y el análisis de audio a la periodista con la que había estado hablando. Una mujer llamada Laura. Que tenía reputación de exponer fallos sistémicos en los juzgados de familia. Su respuesta llegó 20 minutos después. Estoy investigando. No estás sola en esto. Hay más aquí. Lo siento. Más tarde aquella noche. Mientras Lucía y yo jugábamos un juego de mesa tranquilo en el suelo. Levantó la vista y preguntó. ¿Ya estamos a salvo? Quise decir sí. Quise decirle que lo peor había pasado. Pero eso habría sido otra mentira. No, dije suavemente. Pero ellos tampoco. Mi abogada me advirtió al día siguiente. Pueden contraatacar. Decir que la secuestraste. Dar la vuelta a la historia. Ya lo sabía. Por eso pasé el resto de la mañana organizando mi archivo de prensa. Copias de documentos. Fechas. Nombres de testigos. Capturas. Marcas de tiempo. No solo estaba contando una historia. Estaba convirtiendo la verdad en arma. Después de la cena. Lucía se acurrucó en mi regazo en el sofá. Pulgar en la mejilla. Ojos buscando los míos. ¿Por qué no viniste antes? Preguntó. Tragué fuerte. Porque convencieron al mundo de que no te quería. No respondió. Pero sus dedos se cerraron más fuerte alrededor de los míos. Más tarde aquella noche recibí una llamada bloqueada. Contesté. Pulsé grabar y me quedé en silencio. La voz de Marina llegó. Dulce y fría como un cuchillo. Siempre fuiste solo una madre a tiempo parcial. Ahora eres una obsesionada. Dejé pasar un segundo antes de responder. ¿Y tú? Convertiste la maternidad en teatro y pusiste a un depredador como coprotagonista. Luego colgué. Una hora después. Antes de acostarme. Revisé el correo. Había un mensaje nuevo. Asunto, el dibujo que me dio. Sin texto. Solo un adjunto. Lo descargué. El corazón ya me latía fuerte. Era un dibujo de crayón. Lucía detrás de barrotes. Garabatos rojos sobre su cabeza como fuego y palabras escritas en letras mayúsculas temblorosas arriba. Por favor. Déjame salir. Abajo. Pequeña pero clara. Una línea escrita con propósito. A la mamá de verdad. Estaba fechado 6 meses antes de que yo regresara. Miré el dibujo en la pantalla del portátil. Incapaz de respirar un momento. Las líneas eran rudas pero claras. Lucía detrás de barrotes negros. Garabatos rojos arremolinándose sobre su cabeza como humo o fuego. Y esas 5 palabras arriba escritas con mano infantil temblorosa. Por favor. Déjame salir. Había intentado llegar a mí antes de que yo supiera que me faltaba. Solo que no le dejaron que el mensaje llegara. Guardé la imagen. La imprimí 3 veces y metí una copia en el archivo que llevaría a la cafetería más tarde aquel día. Mi abogada. Marta. Había concertado una reunión con Marina. Espacio público. Mediodía. Sin confrontación. Había dicho. Pero algunas confrontaciones llevan demasiado tiempo retrasadas. Nos sentamos en una mesa exterior. Marta a mi lado. Marina llegó 20 minutos tarde. Gafas de sol puestas. Teléfono en una mano. Como si entrara a un almuerzo casual. Apenas miró el dibujo de Lucía cuando lo puse delante de ella junto a una pila de correos impresos. ¿De verdad crees que enseñarme un dibujo de crayón va a cambiar la custodia? Preguntó.
inclinando la cabeza. La miré directamente a la cara. No. Creo que te recordará que ella no es tu marioneta. Se recostó y sonrió despacio y arrogante. No tienes ni idea de lo que estás haciendo. Oh. Si la tengo, dije. Estoy haciendo espacio para su voz. Algo que has silenciado demasiado tiempo. Marta permaneció en silencio. Pero alerta. Manos cruzadas. Ojos siguiendo todo como un halcón. Marina no dijo ni una palabra más. Se levantó. Dejó el dibujo atrás y ni tocó su café con leche. Al día siguiente. Mi equipo legal desenterró un disco externo antiguo durante la revisión de pruebas. Había estado enterrado bajo un montón de archivos inactivos de los servicios sociales de una antigua trabajadora social que se había jubilado anticipadamente. No esperábamos nada útil hasta que reproducimos los archivos. Un clip de vídeo. 17 segundos. Fechado hacía 2 años. Lucía estaba en su antiguo dormitorio. Andrés la agarró por la muñeca, arrastrándola mientras tropezaba y lloraba. Marina estaba cerca. Brazos cruzados. Sin decir nada. No estaba borroso. No era vago. Era violencia captada en un parpadeo. Lo vi una vez. Luego lo envié directamente a mi defensora de los servicios sociales. A Marta y a 2 agentes locales que había conocido durante la revisión del caso. Sin leyendas dramáticas. Solo, esto es lo que ellos llamaban crianza. Aquella tarde presentamos una orden de protección de emergencia para congelar los derechos de custodia de Marina y Andrés hasta que se pudiera programar una audiencia completa. Marta se sentó frente a mí en su despacho. Archivos apilados altos. Mandíbula apretada. Contraatacarán, advirtió. Prepárate. Asentí. Ya por delante de ella. Había hecho copias de todo. Copias de seguridad ocultas en cuentas en la nube. En memorias USB. Incluso paquetes impresos metidos en guantera y bolsillos de abrigos. Lucía y yo volvimos al apartamento justo antes del atardecer. Me ayudó a llevar las compras dentro, sujetando la caja de cereales como si fuera lo más frágil del mundo. Cuando nos instalamos, me miró. ¿Dudosa? ¿Podré hablar con el juez? Su voz era tan suave que casi no la oí. Me agaché delante de ella y le tomé las manos. Sí. ¿Karina? Esta vez sí. Más tarde aquella noche. Laura, la periodista, llamó. Acababa de publicar su artículo. Una madre borrada, la historia de silencio y supervivencia de una niña. Se extendió más rápido de lo que ninguna de las dos esperaba. A medianoche había cientos de comentarios. Mujeres. Padres. Antiguos niños de acogida. Uno decía, esto podría haber sido yo o mi hija. Gracias por decir lo que otros se tragaron. Lo leí en voz alta a Lucía. Parpadeó despacio y susurró. No somos las únicas. A la mañana siguiente entramos en la sede de los servicios sociales con Marta. Yo llevaba el archivo de pruebas. Ella llevaba una actitud de juzgado tan afilada que la recepcionista se enderezó. Su abogado. Traje gris. Alma gris. Intentó minimizar las grabaciones. Estas cosas se pueden sacar de contexto, dijo. No me estás escuchando, interrumpí. Dije que sangró. Y tú lo llamaste tinta. El silencio que siguió fue el momento más ruidoso del día. Cuando salimos, el juez había programado una audiencia de emergencia. 48 horas. Fuimos a casa. Descansamos. Respiramos. Pero la paz no siempre dura. A las 7:16 mi móvil se iluminó otra vez. Número desconocido. Sin buzón. Solo un texto. Te olvidaste.
Todavía tengo algo que te pertenece. Dejé caer el teléfono. Corrí al dormitorio. La cama de Lucía estaba vacía. La ventana abierta. Las cortinas se movían como respiración. Pero la habitación estaba vacía. La ventana estaba abierta. Las cortinas se movían como respiración. Pero la habitación estaba vacía. Mi cuerpo corrió antes de que mi mente lo alcanzara. Recorrí el apartamento gritando su nombre con una voz que no reconocí. El nombre de Lucía se me desgarró de la garganta en susurros rotos. Nunca lo bastante alto. Nunca lo bastante afilado para cortar lo que ya se había ido. Miré debajo de la cama. El baño. El pasillo. Nada. La puerta seguía cerrada con llave desde dentro. Pero la ventana era una confesión silenciosa. Arrancó mi móvil del cargador y abrí la app de vigilancia del hostal. El último clip estaba marcado a las 3:42 de la madrugada. Solo estática. La señal había sido desconectada. Desactivada sin rastro. Corrí al mostrador de recepción. El recepcionista de noche levantó la vista de su móvil con ojos grandes y tontos. ¿Viste salir a una niña pequeña de esta habitación? Habitación 106. Parpadeó. ¿No, ahora mismo? Hace 3 horas. Negó con la cabeza. Inútil. 15 minutos después llegó la policía. Se movieron lentos. Medidos. Preguntaron si había un acuerdo de custodia en vigor. Ha desaparecido, espeté. Y alguien la tiene. Un agente. Debía de ser recién salido de la academia. Me preguntó otra vez si yo era la madre biológica. Mi voz se quebró de contenerlo. Todavía piensan que soy la inestable, pensé. Porque no parezco una villana. Me pidieron que empezara a recoger cualquier objeto personal que Lucía hubiera tocado. Algo sobre perros rastreadores o solo trabajo para mantenerme ocupada y que no gritara en sus caras. Cogí su cepillo de dientes. El oso. El diario del girasol. Abrí la pequeña papelera junto a la mesita de noche para tirar una botella de agua y me congelé. Allí. Doblado y arrugado debajo de una servilleta de papel. Había una carta. Papel rayado arrancado de una espiral. Letra de Lucía. Todavía torpe y en minúsculas. Por favor. Déjame ir a un colegio nuevo. No me gusta lo que pasa cuando vuelvo a casa. La alisé. La suavicé con la mano como si fuera una herida que pudiera curar solo con los dedos. No lloré. ¿No entonces? No delante de ellos. La doblé con cuidado. La metí en la carpeta y me aparté mientras ellos espolvoreaban el marco de la ventana buscando huellas. De vuelta en el coche. Recordé su tablet. La había guardado en la guantera durante uno de nuestros traslados entre refugios. No la había tocado en semanas. La encendí. La pantalla estaba manchada de pequeñas huellas. Había un vídeo. Sin marcar. Fechado 2 días antes de que la encontrara. Pulsé reproducir. Lucía estaba sentada con las piernas cruzadas en una cama de hostal. No la nuestra. El pelo suelto. La voz pequeña. No debía contarlo. Pero si estás viendo esto. Quizás seas mi mamá de verdad otra vez. Miró a la cámara. Dice que si hablo. Ella se irá. Eso es lo que dice. Pero no quería meterla en problemas. Solo quería estar con ella. Dio nombres. Fechas. Palabras que no quería que supiera. Llevé la tablet y la carta directamente a los servicios sociales y al puesto de policía más cercano. Dudaron. Necesitaremos procesar esto dentro del marco existente, dijo un agente. Hay pasos que debemos seguir. No sobrevivirá a su proceso, espeté. Mi abogada. ¿Qué acababa de llegar?
Tomó el control. Revisión de emergencia hoy. Mientras esperábamos en su despacho. Llegó un repartidor. Sobre marrón liso. Sin remite. Dentro. Un informe impreso. Papel de calidad pesada. Era el expediente de Lucía. Evaluación de terapeuta. La paciente muestra signos de compartimentación psicológica. Probablemente debido a gaslighting prolongado. Esto no era solo mi niña. Era cada niño que se perdió en la versión de otra persona de los hechos. Aquella noche mi móvil vibró otra vez. Sin identificador de llamada. Un nuevo correo. Asunto: mira el cobertizo en la calle de Los Álamos. Sin policía. Mis dedos temblaron. Pero no dudé. Cogí las llaves. Mi linterna. Mi abrigo. Las calles se volvieron borrosas mientras conducía. Mis manos se quedaron a las 10:10. Nudillos blancos. Cuando aparqué al otro lado de esa vieja propiedad. Mi aliento empañó el parabrisas. Bajé despacio. La gravilla crujió bajo mis botas. Crucé el jardín. El haz de la linterna temblaba ligeramente. La puerta del cobertizo se abrió con un chirrido y dentro había un sonido demasiado familiar para olvidarlo. La puerta del cobertizo se abrió con un chirrido y dentro había un sonido demasiado familiar para olvidarlo. Un suave tarareo roto. Fuera de tono. Fuera de ritmo. Como alguien imitando lo que se suponía que era la calma. El haz de mi linterna barrió latas de pintura. Un rastrillo viejo. Sillas apiladas. Hasta que aterrizó en ella. Lucía. Estaba sentada sobre un saco de dormir enrollado. Rodillas pegadas al pecho. Ojos muy abiertos pero secos. No lloró. Ni siquiera se movió porque lo que le habían enseñado. El pánico no estaba permitido. Dejé caer la linterna y corrí hacia ella. Luce. Cariño. Soy yo. Parpadeó una vez. Luego despacio descruzó los brazos. Pero no habló. La atraje a mis brazos. Sintiendo lo fría que estaba su piel. Lo quieto que se había vuelto su cuerpo solo para sobrevivir. Había una manta cerca. La envolví con ella. Luego capté un destello de algo metido entre los estantes. Una libreta espiral. Dentro había dibujos. Tantos. Uno mostraba una casa sin ventanas. Solo ella y una figura oscura etiquetada el hombre silencioso. Otro. Un jardín lleno de color. Sol y una mujer dibujada pequeña lejos. Etiquetada en letras mayúsculas mamá de verdad. Había dibujado su propio mapa de seguridad. Y yo ni siquiera estaba en la misma página. La llevé al coche. Encendí la calefacción al máximo y conduje directo al puesto de la Policía Nacional. No a la local. Ellos ya estaban comprometidos. Dentro. Subí todo, el buzón de voz. Los datos GPS de la cámara del collar. Las coordenadas del cobertizo. Sus dibujos. El informe enterrado de la terapeuta. Su nota de voz. El vídeo de la tablet. Todo. Mi abogada. Marta. Llegó 30 minutos después. Una mirada a mi cara y dijo: «Esto termina hoy». Encontré su mirada y respondí. Terminó el momento en que la saqué de ese garaje. Por orden judicial. La audiencia de emergencia se concedió en 48 horas. Cuando entramos en aquella sala. Caminé como una madre. No como víctima. No como sospechosa. Sino como testigo de lo que intentaron enterrar bajo juramento. Testifiqué. Reproduje la confesión de la tablet de Lucía. Entregué las capturas impresas del cobertizo. Les mostré el informe de la terapeuta. El que los servicios sociales nunca registraron como prueba.
Los servicios sociales finalmente dieron un paso adelante. Ofrecieron apoyo formal para la retirada completa de la custodia de Marina y Andrés. El juez. Un hombre que me miró como si alguna vez hubiera sido solo otro expediente. Se aclaró la garganta y dijo: Señora Vargas. Le debemos una disculpa y un futuro. Fuera de la sala. Marta me entregó mi móvil. Un mensaje nuevo. Lo abrí y me quedé mirando la pantalla. Otra vez. Te olvidaste. Todavía tengo algo que te pertenece. De vuelta en el hostal. Empujé la puerta y me quedé paralizada. Sobre la cama. Una pequeña bolsa negra. Dentro. Fotos destrozadas. Yo y Lucía. Su primer cumpleaños. El viaje al zoo. Ella dormida sobre mi pecho a los 2 años. Al fondo. Una etiqueta USB. La verdad en rotulador rojo. Marta me la quitó de la mano. No la conectes. Déjanos manejarlo a través del juzgado. Aquella noche cayó el segundo artículo de Laura. El cobertizo en el sistema. Como una madre lo derribó todo. En cuestión de horas. Ardió en Internet. Compartidos. Comentarios. Indignación. Apoyo. Me senté junto a Lucía mientras ella navegaba. Leímos un comentario juntas de una mujer en Sevilla. Ojalá mi madre hubiera luchado así por mí. Lucía se apoyó en mí y susurró: Tú lo hiciste. 2 días después llegó la citación oficial del juzgado. Marina y Andrés iban a ser juzgados por poner en peligro a una menor. Manipulación de pruebas y obstrucción. Eso debería haber parecido la meta. Pero cuando mi móvil sonó aquella noche y escuché el buzón de voz distorsionado, supe que no habíamos terminado. La voz era apenas humana. Glitchada. Robótica. Nunca debía volver contigo. Pero lo hizo. Y ahora nunca la soltaré. Miré a Lucía dormir. Su pequeño cuerpo acurrucado bajo un edredón que habíamos elegido juntas. Ya no más mantas de hostal. Ya no más silencio de segunda mano. Este era el apartamento asignado por los servicios sociales mientras esperábamos las órdenes finales. Era soso. Paredes blancas. 2 habitaciones. Moqueta vieja. Pero era nuestro. Y en ese espacio. Por primera vez en años. Mi hija no se encogía en sueños. No era silencio esta vez. Era quietud. La paz también tiene sonido. Solo es más difícil reconocerlo cuando nunca lo has conocido. La mañana de la audiencia llegó rápido. Lucía llevaba un vestido azul sencillo con una pinza de girasol en el pelo. Pidió llevar su diario. Asentí. Dentro del juzgado. La sala parecía más pequeña de lo que recordaba. Quizás porque esta vez yo no era la que estaba en el banquillo. El juez llamó a Lucía a una sala separada. Me miró primero. Insegura. Sostuve su mirada. No tienes que ser perfecta, susurré. Solo sé sincera. La dejaron hablar en privado con una defensora infantil a su lado. No me permitieron entrar. Pero no lo necesitaba. Volvió 15 minutos después. Pálida pero de pie erguida. De vuelta en la sala principal. El juez se aclaró la garganta. Declaró. Y cito textualmente: tenía miedo de hablar antes porque decían que la perdería. Pero nunca dejé de esperarla. No lloré. No delante de ellos. Pero mis manos temblaban contra el banco de madera. No solo testificó. Pensé. Sanó en público. El juez revisó los archivos finales. Luego a mí. Señora Vargas. Se concede la custodia completa y permanente con efecto inmediato. Se terminan los derechos de visita de la señorita Marina Soto y el señor Andrés Carrasco.
Fuera del juzgado. La luz del sol golpeó como calor por primera vez en mucho tiempo. Más tarde aquella tarde volví al garaje. No para revivirlo. Para cerrarlo. Las llaves me habían sido devueltas. Me quedé dentro del espacio vacío donde se habían guardado tantas mentiras y miré el rincón donde vi por primera vez a Lucía sujetándose la pierna. Su viejo tren de juguete estaba olvidado bajo la estantería. Polvoriento y silencioso. Lo recogí. Luego dejé una nota en el banco de trabajo para Marina. Sencilla. Final. No la perdiste. La regalaste el día que elegiste el control sobre la compasión. Los servicios sociales emitieron un comunicado público más tarde aquella semana. Admitiendo culpa. Fallo. Omisión. Andrés fue acusado formalmente de 3 cargos de poner en peligro a una menor. Sus registros pasados finalmente salieron a la luz. 2 archivos silenciosos ahora muy despiertos. Marina evitó la cárcel federal con un acuerdo de culpabilidad. Pero renunció a todos los derechos sobre Lucía. No volvería a estar cerca de un juzgado de familia sin placa y grilletes. La justicia no fue ruidosa. Fue una puerta cerrándose en silencio detrás de ellos. Y cuando esa puerta se cerró, otras se abrieron. Recibí una carta de una mujer en Granada. Escrita a máquina. No a mano. Tu historia me dio el valor para irme. La leí en voz alta a mi hija. Lucía empezó a escribir en su diario todas las noches. No solo dibujos. Palabras. Frases cortas sobre su día. Cosas que la hacían sentir segura. Cosas brillantes. La observaba escribir y pensaba que el mundo no nos debía un nuevo comienzo. Pero nos regaló un segundo amanecer. Eventualmente nos mudamos a un barrio tranquilo cerca de Madrid. Sencillo. Con jardín detrás y un colegio con una maestra que sonreía como si lo dijera de verdad. Lucía eligió amarillo para su nueva habitación. Dudé. Pero insistió porque ya no significa calla. Significa luz. Pintamos juntas. Paredes amarillas. Molduras blancas. Se rió cuando derramó pintura en el suelo. No la regañé. Solo me reí también. Adoptamos un perro. Pequeño. Torpe. Ruidoso. Lucía lo llamó Eco. Porque antes tenía miedo del sonido. Dijo. Ahora lo persigo. Una tarde puse uno de sus dibujos en la nevera. 2 figuras de la mano bajo un sol dorado. Se acercó por detrás. Me rodeó la cintura con los brazos y dijo. Ya no tienes que ser perfecta. Mamá. Me giré y la atraje cerca. Tú tampoco. Pero todavía había un lugar al que no había vuelto y una verdad a la que no me había enfrentado. Pero primero. Hoy. Hoy era el día de la sentencia. El juzgado de Pozuelo no había cambiado mucho en 3 años. El mismo eco en el vestíbulo. El mismo olor tenue a café quemado de la máquina expendedora que nadie rellenaba. Pero esta vez no estaba sola. Lucía caminaba a mi lado. Sus deditos envueltos alrededor de la oreja suave de su perro de peluche. Eco. La sala estaba llena. Gente que no conocía. Periodistas. Defensores. Supervivientes. Sentí como el aire se tensaba cuando entró el juez. Primero. Andrés Carrasco. Señor Carrasco, por poner en peligro repetido a una menor y no cumplir órdenes judiciales. Este tribunal le condena a 12 años de custodia federal sin posibilidad de libertad condicional hasta el año 9. No me miró. No miró a nadie. Solo miró al frente como si ya hubiera desaparecido. Luego Marina Soto por obstrucción a la justicia. Manipulación psicológica de una menor y falsificación de documentos estatales. El juez dijo. Queda usted privada de todos los derechos parentales.
Su nombre quedará registrado públicamente y no se le permitirá contacto con ningún niño menor de 18 años sin revisión supervisada durante los próximos 10 años. Marina se volvió hacia mí. Sus labios se movieron como si quisiera decir algo. Quizás explicar. Quizás excusarse. Pero no encontré sus ojos. Me volví hacia Lucía en cambio. Le pasé la mano por el pelo. No se lucha por una estrella. Se lucha por la que nunca tuvo voz. Cuando llegó el momento de mi declaración de impacto como víctima, me levanté despacio. No para dar un discurso, sino para dejar algo claro. No estoy aquí para revivir el dolor. Estoy aquí para recordar a este tribunal algo que casi olvidó, dije. Le quitaron su nombre del buzón. Pero ella siempre supo quién era. Y ahora el mundo también lo sabe. Por primera vez. Nadie dijo una palabra. Fuera del juzgado. La prensa se arremolinó rápido. Les di exactamente 1 minuto. Esto no es solo mi historia, dije a las cámaras. Esto es cada madre a la que le dijeron que era demasiado emocional para proteger a la suya. Esto es cada niño cuyo silencio fue escenificado por adultos con buenas intenciones. Las imágenes se volvieron virales por la tarde. El tercer artículo de Laura cayó aquella misma noche. Como un cobertizo desbloqueó la verdad. El ajuste de cuentas de un sistema roto. Mis palabras se citaron en foros de crianza. Círculos de supervivientes. Incluso en una audiencia del Congreso sobre reforma de protección infantil. Lucía se matriculó en su nuevo colegio con su apellido real. Vargas. Sin alias intermedios. Sin formularios confusos. Solo una identidad clara. Le gustaba su nueva maestra. Le encantaba que el aula tuviera un rincón de lectura. Y cada día cuando volvía a casa, me contaba una cosa buena pequeña de su día. Hoy escribí en amarillo, dijo radiante un viernes. A propósito. Empecé a hacer voluntariado en una organización sin ánimo de lucro para madres que navegaban batallas de custodia. Los fines de semana me sentaba con mujeres que sostenían carpetas llenas de documentación. Miedo y verdades a medias creídas. Y Lucía plantaba flores en el pequeño jardín que habíamos empezado. Cada mañana. Eco ladraba como una alarma de incendio de felicidad. Ruidoso. Torpe. Adorado. Cogió el dibujo de la nevera. El de las 2 figuras de la mano. Y lo enmarcó en su mesita de noche. No éramos solo supervivientes. Le dije una vez. Nos convertimos en arquitectas de un hogar mejor. Un día conduje sola al garaje. El que guardaba demasiados fantasmas. Llevé un martillo y nada de ira. Solo cierre. Desmonté la puerta. Panel de madera a panel. Sin romper. Solo propósito. Cuando terminé, saqué un trozo de tiza roja del bolsillo y escribí en la pared, Lucía ya no vive aquí. A veces la justicia no es borrar el pasado. Es sobrevivir lo más fuerte. Semanas después, Lucía y yo nos sentamos junto a un lago tranquilo. Compartimos bocadillos y vimos patos patinando sobre el agua. Se apoyó en mí. ¿Tendré que contar esta historia cuando sea mayor?, preguntó. Solo si quieres, dije. Pero si lo haces, cuéntala como si hubieras poseído cada final. Sonrió. Porque tu nombre ya no es un secreto y el mío tampoco.